¿Por qué y cómo decidí salir de los Testigos de Jehová? Hoy, en este video, no quiero hablar de técnicas de venta, no quiero hablar de high ticket, simplemente quiero contar una parte de mi historia, es decir, mi pasado en el mundo de los Testigos de Jehová. Y quiero hacerlo a través de un video, porque a medida que las personas me conocen, a medida que mis estudiantes comprenden quién soy y qué puedo hacer, surge la necesidad de entender de dónde vengo, cuál es el contexto en el que desarrollé mis habilidades, cuál es el contexto en el que me formé o definí gran parte de lo que soy hoy. Contarlo a través de un video me permitirá también describir con calma muchos detalles. 25 años es el periodo de tiempo en el que permanecí dentro de los Testigos de Jehová. Un periodo de tiempo que va desde 1990 hasta 2015. En este periodo de tiempo, naturalmente, se consolida una forma de pensar realmente importante y, sobre todo, ¿por qué después de 25 años, un cuarto de siglo, una persona decide salir? Pues bien, hay tres elementos que me llevaron a salir, siendo el último de ellos el más asqueroso de todos. El último es la cosa más vergonzosa a la que pude asistir y claramente ahora lo contaré. Pero antes debo hacer una gran premisa. Debo explicar, antes de demostrar cuáles son las causas que me llevaron a salir de los testigos y cómo lo hice, es justo explicar por qué y cómo entré. Nadie querría jamás entrar en una secta, en un culto religioso. Nadie, en su sano juicio, dirá, elijo voluntariamente entrar en un grupo cerrado. Nadie voluntariamente diría, me gustaría que me lavaran el cerebro. Nadie. Y ningún testigo de Jehová que haya entrado voluntariamente en el mundo de los testigos de Jehová lo ha hecho porque se despertó una mañana y dijo, ¿sabes qué? Hoy decido convertirme en testigo de Jehová. ¿Y cómo es posible entonces que una persona elija entrar en un grupo de este tipo? Esto vale para los testigos de Jehová, pero también para cualquier otro tipo de grupo. Esto vale para la cienciología, para la dianética, así que también vale para la iglesia evangélica, para los adventistas, para los pentecostales, vale para los musulmanes, vale para la iglesia católica, vale para cualquier cosa. No es que una persona de repente se despierte consciente del deseo de convertirse en musulmán o en cualquier otra cosa. Hay algo, hay un mecanismo. Y entonces, ¿qué es lo que impulsa a una persona que no querría hacer algo a tomar una decisión completamente opuesta? Y sobre todo, todos aquellos que se acercan por curiosidad a este tipo de mundos, de grupos, lo hacen ya con el prejuicio y sobre todo con la voluntad de decir, yo no quiero convertirme en eso, pero sobre todo no quiero ir a predicar, por ejemplo. Los testigos de Jehová son famosos por tocar los timbres para la predicación territorial de casa en casa. Y sin embargo, puntualmente, después de 6 meses de que alguien empieza a interesarse, puntualmente se convierte en un hábil proclamador de este mensaje, de su mensaje, y por lo tanto en un divulgador del mensaje que impulsa a otros, a su vez, a entrar. Es un video que me hubiera gustado hacer hace tiempo, pero que hago solo ahora porque si lo hubiera hecho antes le habría hecho daño a alguien. O mejor dicho, yo fui testigo de Jehová hasta 2015, pero quien quedó como testigo en mi familia fue mi padre, que murió en 2023. Si hubiera hecho este video mientras él estaba vivo, le habría hecho daño. Dado que para mí mi padre fue una de las personas más importantes, junto con mi madre, no quería herirlo. Aunque el mensaje que quiero compartir no tiene nada de malo, no tengo ganas de hacer guerras contra los testigos de Jehová, no tengo la intención de polemizar contra una organización porque yo tengo mi vida, mis objetivos, mis deseos por cumplir, pero la interpretación que él le habría dado le habría podido hacer daño, así que no quería hacerle daño. Y otro motivo es que compartir una parte íntima, porque es una parte íntima de mi vida, un cuarto de siglo de mi vida dentro de un grupo que es famoso por arruinar la vida de los demás, de las personas, es complicado. Admitir que he sido un imbécil no es fácil. Admitir que me he equivocado no es algo fácil. Pero con este video quiero absolutamente despejar cualquier duda y dar la oportunidad de entender qué decisiones he tomado, de dónde vengo y cómo ya he anticipado. Entonces, ¿por qué entré en los testigos y cómo entré? Respondamos a esta pregunta explicando también por qué una persona cualquiera que conoce este grupo u otros grupos similares u otras sectas cae en la trampa y entra voluntariamente en estos grupos. Entonces, los testigos de Jehová son un grupo que ante todo se define como cristiano y, en oposición a la Iglesia Católica, proclama contar, explicar y enseñar la verdad
sobre el propósito de Dios contenido en la Biblia. Por lo tanto, los testigos de Jehová declaran adherirse estricta y escrupulosamente a la Biblia. Por Biblia entendemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es decir, el conjunto de libros que componen las Sagradas Escrituras. Declaran ser los portavoces oficiales de Dios y representar su nombre. Para ellos Jehová es el nombre propio de Dios, así como yo soy Corrado, e identifican esto como el nombre propio de Dios. Ser un testigo de Jehová implica, por lo tanto, adherirse estrictamente a la interpretación que esta organización da de la Biblia. Por lo tanto, significa hacer todo lo contrario de lo que haría una persona normal. Por normal, claramente, deberíamos basarnos en la moral de una sociedad, en la ética de una sociedad. En un país católico como Italia, es normal celebrar la Navidad, es normal celebrar el cumpleaños, es normal celebrar el onomástico, es normal celebrar la Pascua y la Nochevieja, es normal, por así decirlo, relacionarse con personas del otro sexo, es normal hacer una serie de cosas que constituyen la vida objetiva que podemos vivir en nuestro país. De norte a sur, de este a oeste, pueden cambiar pequeños detalles, pero en líneas generales es así. Y por mucho que uno pueda definirse como no católico, como ateo, quien quiera que viva en un contexto de este tipo termina adoptando un estilo de vida que se acerca y está impregnado de cultura católica. Para un testigo de Jehová no es así. Un testigo de Jehová no celebra la Navidad, no festeja el fin de año, no celebra el cumpleaños, no celebra la Pascua, ningún tipo de festividad. Así que el cumpleaños se ve como un día normal, sin regalos, sin celebraciones, sin pastel. Cuando un niño va a la escuela y sus compañeros llevan pasteles, él debe abstenerse de comerlos. Así que recuerdo cuando iba a la escuela y me abstenía de comer los pasteles de mis compañeros, a pesar de que ellos me invitaban, incluso los profesores, yo me aislaba, porque esta organización me había educado a aislarme. Otra cosa, los testigos de Jehová se sienten elegidos, predilectos, escogidos. ¿Por qué motivo? Entonces hagamos un esquema para aclarar. Los testigos de Jehová deben distinguirse en dos cosas. Una cosa es la organización, y por organización entendemos la estructura jerárquica, política, administrativa de quienes mandan y controlan el grupo, y otra cosa son los miembros. La organización define las reglas. La organización declara ser enviada por Dios, ser inspirada por Dios. Por lo tanto, se autoproclama y se autolegitima como líder y los miembros deben someterse a las reglas de la organización. Si no se cumple con lo que se exige, se es expulsado. ¿Qué implica la expulsión? Entonces, si me mantengo dentro de las reglas, sí, está bien. Si la respuesta es no, la expulsión. La expulsión significa enfrentarse directamente a lo que es el ostracismo, una forma severa de exclusión social. Este ostracismo, o un exilio forzado, implica ser apartado de la comunidad. No sé si se escribe con 2C, ostracismo, no lo recuerdo. Entonces, ostracismo o exilio significa que todos los contactos con la comunidad se interrumpen, cualquier tipo de contacto. La relación laboral se interrumpe, la relación familiar se interrumpe y por lo tanto, incluso el saludo, se le retira el saludo. Cuando una persona sale de la comunidad, incluso si está dentro de una casa con otros miembros, por ejemplo, si un esposo decide salir de la comunidad, la esposa, aunque vivan juntos, ya no le dirige la palabra. Es decir, ya no le habla. Si un hijo sale de la comunidad y tal vez vive solo, llama a los padres porque necesita algo, los videos educativos de los testigos de Jehová, ya que la propaganda se transmite en gran parte a través de videos, muestran que el padre no debe contestar el teléfono. Es decir, una persona que ha crecido toda su vida en esta comunidad y por lo tanto no ha entablado, porque así se le ha dicho, no ha entablado relaciones fuera de la comunidad. Así que no como con los compañeros de clase durante los cumpleaños, no los frecuento después de la escuela porque es mejor evitarlo. Cuando trabajo, evito frecuentar a los compañeros de trabajo, a los colegas, porque no debo entablar amistades con ellos. ¿Puedo establecer relaciones indispensables? ¿Con qué fin? Para llevarlos dentro de la comunidad. Pero siempre debo tener cuidado de no ir más allá. Así que nada de relaciones interpersonales y sobre todo con personas del sexo opuesto. Significa no tener noviazgos ni frecuentar personas del sexo opuesto que no sean testigos.
Y si salgo con una persona, debe ser dentro de los testigos. Así que si quiero encontrar una pareja, debo encontrarla dentro de los testigos y no puedo tener relaciones sexuales con ella o con él, a menos que estemos casados. Estas son las reglas. De lo contrario, la sanción es la expulsión. Si durante toda mi vida mi vida ha sido creada dentro de la comunidad sin relaciones externas, está claro que si me expulsan o si elijo el exilio porque ya no me siento bien dentro, afuera ya no encuentro nada. No tengo amigos, no tengo relaciones, estoy en cero. Hay personas que se suicidan en estas condiciones porque la presión psicológica es tan alta que soportarla es muy difícil. Además, estoy en una comunidad donde recibo una propaganda continua. Y por continua quiero decir constante. Todos los días, todos los días, todos los días se me induce a no estudiar cosas que no sean producidas por la organización. Así que la organización produce sus propias publicaciones, ya sean libros, revistas, diferentes magazines. Todo lo que dice la organización, ya que deben autoproclamarse mensajeros de Dios. Claramente, la publicación que ellos crean es autorreferencial, por lo que si yo fuera a leer algo que no ha sido creado por ellos, desmontaría todo el castillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En su propaganda disuaden a las personas de seguir estudiando, así que una vez terminada la escuela obligatoria, no estudies, no te crees una carrera en el deporte, no te crees una carrera en el mundo laboral, porque tu objetivo debe ser predicar, contribuir con tu dinero para que la organización pueda seguir expandiéndose y creciendo. Por lo tanto, se crea un mecanismo en el que las personas son llevadas a pensar en una sola dirección. Todo lo que se crea, además, es completamente a prueba de virus. Es decir, siendo yo quien difunde el mensaje, haré absolutamente todo lo que esté a mi alcance, para que las personas puedan seguir ligadas y profundamente conectadas a mí, para disuadirlas de ponerse a pensar por sí mismas, para disuadirlas de buscar información adicional y para disuadirlas cada vez que alguien intente minar su apego, su lealtad y su inquebrantable confianza hacia mí. Por eso, en la propaganda se procurará preparar a las personas, y eso es lo que se hace. Si alguien intenta hacerlas razonar y hacerles entender que están equivocadas o que, en cualquier caso, la verdad no está aquí dentro, se hará todo lo posible para que su mente se cierre y no escuche el mensaje. Antes decía, ¿cómo es posible que una persona que no se despierta por la mañana eligiendo convertirse en testigo de Jehová, de repente decida convertirse en uno? La palanca que utilizan los testigos es doble. La primera es, nosotros te mostramos lo que realmente enseña la Biblia, porque la Iglesia Católica no te enseña a leer la Biblia. Se proclama ser, no estoy hablando mal de la Iglesia Católica ahora, a mí no me interesa eso, estoy explicando cuál es el mensaje. La Iglesia Católica te dice que es la portavoz de Cristo, de Dios en la tierra, pero nunca te muestra la Biblia, así que tienes que basarte en lo que te cuentan, en las tradiciones. Nosotros, en cambio, te abrimos la Biblia y te hacemos leer directamente de la Biblia. ¿Qué cosa? Aquello que son las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, una persona que ha crecido, por así decirlo, en un contexto que se define como cristiano católico, portavoz de Dios, abre la Biblia por primera vez y alguien le muestra, por ejemplo, que no está bien el uso de imágenes como culto, automáticamente va a destruir la creencia anterior y dice, en este punto no son el grupo cerrado que pensaba, me gustaría profundizar en el estudio de la Biblia. Así que ese es el primer elemento. Segundo elemento importante, utilizan la Santa Biblia para crear la idea fundamental de que existe un mensaje de vida eterna. Es decir, llevan a las personas a creer firmemente que habrá la posibilidad real de ver a los muertos resucitar físicamente en este planeta Tierra. Por eso, quien ha perdido a un ser querido y no logra encontrar paz, porque claramente si perdemos a un padre, a un hijo, a un hermano o a una pareja, es decir, a un esposo o una esposa, no encontramos consuelo. Escuchar que alguien nos dice, mira que dentro de poco Dios resucitará a esa persona, podrás abrazarla de nuevo. Claramente, ¿qué sucede? Hace que en la mente se active el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es una trampa mental que nosotros mismos nos creamos cuando queremos creer en algo. Buscamos confirmaciones que puedan sostener esa creencia. Sin embargo, es nuestra mente la que nos engaña. Y alguien dirá, sí, pero la Iglesia Católica enseña lo mismo. No. La Iglesia Católica no enseña que la resurrección será aquí en este planeta. Enseña que será en el reino de Dios. Y el reino de Dios estará en el cielo.
También los musulmanes creen en una resurrección. En todas las culturas existe esta idea de un alma inmortal, de un alma que podríamos volver a ver a los muertos y cosas por el estilo, pero los testigos de Jehová se aprovechan de esto y para aprovecharlo crean imágenes, crean un mensaje que pueda sostener esta idea. También los adventistas creen en lo mismo. Ahora, ¿por qué digo que es propaganda y no es verdad? Porque si leemos la Biblia, yo haré un vídeo dedicado a la Biblia, lo haré en el cual realmente os mostraré lo que dice la Biblia y lo haré desmontando también lo que dice Biglino. Así que estaré muy inclinado a hacer eso y darle un mensaje tan lleno de información que podré enriquecer el mensaje de Biglino. Biglino es similar. Ahora decía que la fuerza está en esto. ¿Por qué aparece este mensaje? El mensaje no nació de los testigos de Jehová, nació de nuevo con la iglesia adventista, pero en realidad nació de un poeta, debería ser Milton, quien a finales del siglo XIX escribió una obra que fue Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. Y él dio la interpretación bíblica de este mensaje, es decir, que existía un pecado que debía corregirse con la muerte de Jesús y, a partir de la muerte de Jesús, la posibilidad de tener un mundo nuevo, un mundo perfecto, donde no habría enfermedades, muerte, destrucción, guerras, pestes y todo lo demás. Ahora, la propaganda dentro de la comunidad es negativa, es de terror constante. Es decir, cada día se hace propaganda sobre el hecho de que Dios intervendrá porque la humanidad ha llegado a un punto de no retorno. Porque hay sufrimiento, solo hay problemas. O sea, si miramos los noticieros siempre son negativos. Los noticieros hacen audiencia porque cuentan constantemente información negativa y trágica. Bien, la información negativa y trágica mantiene a las personas bajo el miedo y el terror, así que las personas quedan inmovilizadas, no eligen, difícilmente compran una casa, difícilmente cambian de trabajo, difícilmente toman decisiones arriesgadas, hacen inversiones. ¿Por qué? Porque se quiere voluntariamente mantenerlas quietas. El poder de la propaganda es fortísimo. ¿Quieren una prueba? ¿Quieres una prueba? Las vacunaciones contra el COVID. Otra prueba, la guerra entre Rusia y Ucrania. La propaganda está constantemente ahí. Además, en estos días, en estos meses, la propaganda está trabajando para que nos acostumbremos a la idea de una guerra, al hecho de que recibiremos bombas nucleares en nuestro país, pero que esta guerra, sea promovida por Estados Unidos, no se muestra. Putin siempre es el malo, feo y perverso. Los demás son angelicales. Y nosotros, si quisiéramos mirar las cosas desde un punto de vista objetivo, alejándonos de lo que son las comunicaciones habituales, notaríamos que las cosas no son así, pero la propaganda nos lleva a pensarlo y a acostumbrarnos a estas cosas, a seguir la información, las órdenes que se nos imparten. Por eso, quien quiera que diga, quizás no, pero yo no soy así, nunca caeré en las trampas de los testigos. Debes saber que ya has caído en una trampa, has caído en la trampa, en creer que solo podías hacer un trabajo o seguir solo una carrera. Has caído en la trampa de pensar que debías estudiar para poder ganar más dinero. Has caído en la trampa de pensar que la religión que sigues debes seguirla sin cuestionarla o que la tuya es la correcta, ya seas católico, musulmán y así sucesivamente. Si pensamos en los musulmanes, lo que hacen es aún peor. Bien, ahora la propaganda que se promueve dentro de esta comunidad es 100 veces más negativa que la de los noticieros comunes, por lo que las personas son llevadas a no estudiar, a no tener hijos, porque hay que dedicar el tiempo a predicar, no a buscar una carrera profesional, sino a esforzarse lo más posible en predicar y atraer nuevos adeptos. Y sobre todo hay un terror obsesivo y enfermizo respecto al sexo. Así que un chico que crece y está en una fase de pubertad donde las hormonas se disparan, y no solo las hormonas, es llevado a sentirse culpable si desea masturbarse o si se masturba. Se obsesiona con el sentimiento de culpa y crecerá con ese sentimiento de culpa hasta el punto de que tendrá problemas de represión sexual que probablemente desahogará en la edad adulta de manera incorrecta. Entonces, ¿por qué elegí entrar aquí, dado que es así? No tengo nada en contra de los miembros, es más, me da pena. Una parte de ellos ha elegido, pero una parte de ellos, lamentablemente, es demasiado ingenua para darse cuenta de que está en una trampa. Los testigos también han hecho, entre otras cosas, algunos intentos en los últimos años desde que la difusión de Internet y las redes sociales ha permitido que emerja información.
Y entonces, por así decirlo, hay una salida de personas de este grupo. Han intentado realizar algunos cambios significativos, volviéndose considerablemente más flexibles en sus enfoques, pero estos esfuerzos no son ni serán nunca verdaderamente suficientes para retener a las personas de manera efectiva y duradera. Una parte de ellos se quedará dentro porque o bien es ingenua, o demasiado presuntuosa para admitir que se ha equivocado. Entonces decía que entré en el 90 no porque elegí entrar en el mundo de los testigos, porque ni siquiera sabía quiénes eran, sino simplemente porque la fuerza de los testigos es la red, son las relaciones. Así que si tengo que salir a predicar en una ciudad, en una calle y buscar a extraños, convencerlos de que entren en la comunidad, me costará mucho más convertir a alguien. Si esta persona está cerca de mí, ya sea por un vínculo familiar o de amistad. Yo entré en los testigos para seguir a mi padre, quien nunca habría pensado en unirse a los testigos, pero en el 90 perdió a sus padres, así que en cuestión de pocos días perdió a su padre y a su madre, después de un largo periodo difícil de cuidados, un periodo difícil de tensión con mi madre por el trabajo, problemas, deudas, en fin, problemas de todo tipo. Su presión psicológica no aguantó. Mi abuela, su madre, ya era testigo de Jehová desde hacía algunos años. Se hizo testigo porque el hermano de mi padre, que se había mudado a Canadá a finales de los años 60, se había convertido en testigo de Jehová. Así que hermano, madre, otro hijo, del hijo al hijo. Mi madre nunca se convirtió en testigo de Jehová. Entonces en el 90 mi padre pierde a sus padres. Lo resumo porque si no sería demasiado largo. Hace el funeral tratando de complacer a mi abuela, es decir, cumpliendo con lo que era su voluntad. En este periodo del funeral recibe lo que es el arma fuerte de los testigos, decía, el mensaje de la Biblia, la idea de una vida eterna, de una resurrección de los muertos, pero sobre todo las sectas son fuertes por una acción, el famoso love bombing. Cualquier secta atrae y capta a las personas a través de la bomba de afecto. Mi padre, en ese periodo difícil, perdió a sus padres, estaba bajo presión por muchas cosas, trabajo inadecuado, deudas de mi madre con su negocio y así sucesivamente. Se encontró siendo acogido de manera afectuosa por este grupo de personas que él había prejuzgado como no correctas, pero la acción, el comportamiento destruyó sus defensas. Empezó a frecuentarlos con la idea de querer profundizar en lo que ellos enseñaban y yo, viviendo una etapa de mi infancia, tenía 10 años en los 90, prácticamente nunca veía a mis padres. Sí, los veía pasar por casa porque prácticamente vivía en un par de habitaciones encima de un restaurante que gestionaba mi madre. Sin embargo, yo nunca tuve la idea de familia o de infancia. Nunca tuve a la familia reunida en casa en el salón cenando juntos. No tenía eso, yo cenaba solo en el restaurante. De niño, por lo tanto, sentía la falta de mis padres. En la escuela era pésimo porque no tenía a nadie que me guiara, no estaba en absoluto supervisado. Y un niño de 10 años, cualquier niño, necesita amor, necesita afecto, necesita atención, necesita tiempo y cuidado por parte de los padres, porque esas cosas luego no vuelven. Ahora, mi padre me hacía muchísima falta y cuando él empezó a frecuentar a los testigos, lo veía irse por las noches. No sabía a dónde iba. Veo que se va una vez, lo veo irse 2 veces, luego veo aparecer una Biblia en casa. Descubrí que era una Biblia porque vi ese libro negro. Empecé a hojearlo y, siendo un niño curioso, porque siempre he sido curioso de leer e informarme, deduje que era la Biblia. Le pedí que me dejara acompañarlo en una de las noches en que él se ausentaba. ¿Por qué? Porque los testigos tienen un programa formativo muy intenso. Hoy es un poco más reducido, pero en los años 80, 90 y hasta antes de 2008, el programa preveía 3 reuniones semanales de 1 a 2 horas, es decir, un total de 5 horas, más la predicación de casa en casa. Y una noche él me permite acompañarlo. Lo acompaño y yo también entro en ese ambiente. Imagínate, un niño que siempre está solo, que solo tiene la televisión como compañía. Tenía muchas notas negativas en la escuela porque me iba mal en los estudios. Mis compañeros de clase me criticaban porque era un perdedor. Me encuentro en un ambiente donde recibo una bomba de amor, la love bomb, una explosión de afecto, y allí me sentí acogido, querido, todo lo demás. En fin, comienza mi camino, comienza mi recorrido. Crezco en la adolescencia, empiezo a tomar decisiones porque estaba convencido de haber encontrado la verdad, porque manejaba la Biblia. Es decir, yo en mis 25 años he leído y estudiado la Biblia, no sé, 10 veces, 15 veces, mientras que me encontraba con compañeros de clase que no sabían nada de la Biblia.
Mi presunción me llevaba a decir, yo sé lo que hace falta, ustedes no. Así que crezco, me gradúo, no elijo la universidad. Problemas con la homosexualidad en el sentido de crisis de culpa cuando me masturbaba porque las hormonas estaban descontroladas. Pero ellos me decían que era pecado, que no debía hacerlo, porque existe la idea de que si ya piensas en tener relaciones con alguien, ya lo estás haciendo, por lo tanto eres un pecador. No debes hacerlo porque Dios te destruirá. Cosas de este tipo. Aterrorizado. Y empiezo a trabajar también allí. Siempre tengo que tener cuidado con los compañeros de trabajo para no dar demasiada confianza y todo lo demás. Alguna chica, una compañera de trabajo que se acerca. Yo, aunque me sentía atraído, tengo que rechazar las invitaciones, así que no salgo con nadie. Finalmente encuentro una persona en la comunidad. Me casaré en 2009. Y comienza un periodo muy difícil. ¿Qué significa? Eso significa que 2009. No, hagámoslo así. 2009. Casamiento. Comienza un periodo bastante difícil. ¿Por qué sucede esto? Porque 6 meses después estamos a finales del año 2009 y lamentablemente me despiden de mi empleo. Estaba convencido de que estaba bien, tenía mi trabajo fijo, mi sueldo, trabajaba como diseñador, pero era completamente diferente a como soy ahora, así que era una persona cerrada. Siempre estaba convencido de que los demás eran los que se equivocaban porque crecí con la idea de que siempre tenía la razón, porque tenía la verdad en el bolsillo. También me vi aislado de las relaciones familiares porque las hermanas de mi madre y el hermano de mi madre, al ver el peligro de la comunidad de los testigos de Jehová, cortaron todo contacto. Por eso yo no crecí con mis tíos y mis primos, como podría ser en una familia normal. Es cierto que no todas las familias se quieren, pero a mí me faltó esa parte. He intentado restablecer las relaciones, pero nunca ha sido posible crear una relación de confianza. Así que nos saludamos, pero siempre hay una incomodidad de fondo porque no nos conocemos. Tuve un tío paterno con el que todavía mantengo una excelente relación, que en cambio fue muy inteligente, lo entendió, fue más allá y ha sido uno de mis mentores más importantes después de mis padres. Así que me encuentro perdiendo el trabajo. Mi esposa de entonces ya había perdido el trabajo. ¿Por qué? Porque en 2008, si lo recuerdan, hubo la crisis inmobiliaria, la burbuja especulativa de las hipotecas subprime, la economía colapsa. Me despiden porque la empresa hace un recorte de personal muy importante y claramente elimina a las personas más incómodas. Yo era incómodo, lo admito. Mi esposa había perdido el trabajo también por el tema de la crisis, así que pongamos crisis. Comienza un periodo difícil que me lleva hasta 2011, sobreviviendo con subsidios, seguro de desempleo, algunos trabajitos aquí y allá y cosas por el estilo. No logro reinsertarme en el mundo laboral, no consigo encontrar un trabajo como el que tenía. Pero siento la presión de ser el cabeza de familia. ¿Por qué? Porque en el culto de los testigos de Jehová existe una cultura machista, es decir, la mujer es inferior al hombre, debe someterse a las reglas del hombre, debe someterse a la voluntad del hombre. Ahora bien, yo nunca he estado a favor de la violencia contra los más débiles o contra las mujeres. Odio esas cosas. Sin embargo, me sentía investido de la responsabilidad de proveer para la familia. Y este sentido de responsabilidad me llevó a no sentirme bien porque no encontraba una entrada económica adecuada, solo pequeños trabajos aquí y allá. Y en 2011 empecé a meterme en el mundo de las ventas. Empecé a vender. Intenté seguir a mi padre, que tenía una agencia, pero la empresa representada se negó a transferirme el mandato de mi padre. Así que hice algunos intentos con algunos productos informáticos, hasta que en 2013 empecé a colaborar con una empresa del sector financiero y a vender productos financieros. ¿Cuál era el problema de las ventas? Bueno, la ventaja de las ventas es que es un mercado en el que siempre habrá necesidad de personas. Solo que, si no tienes un sueldo fijo, vivir de comisiones es duro. Y yo vivía solo de comisiones, no tenía reembolso de gastos. Por eso empecé una carrera en el mundo de las ventas, de la cual estoy súper feliz porque hoy estoy aquí para enseñar la venta de high ticket y además me he especializado en la venta de high ticket, es decir, vender al precio más alto posible del mercado, sin descuentos, sin ofertas, sin presupuestos y así sucesivamente.
Porque he encontrado las soluciones para vender a un precio más alto, he creado un sistema y hoy lo enseño a otros. Pero en ese entonces era un novato, no sabía nada de ventas. Sigo siendo testigo de Jehová, por lo que el testigo de Jehová tenía la responsabilidad de estar presente constantemente en las reuniones, estudiar material de forma continua, predicar. Predicar significaba, dado que no tienes una obligación laboral de 8 horas, ¿por qué no predicas un poco más que los demás? Así que intentaba predicar al menos unas 10 horas a la semana, lo que significaba un par de medias jornadas durante la semana, más otra media jornada durante el fin de semana. Nunca había nadie llenarse los bolsillos de dinero, pero yo creía en esto. Pero si haces algo y no ves resultados, empieza la frustración. Yo no veía resultados. Sí, empezaba a ver alguna venta, pero no había nada sustancial. No llevaba a casa lo suficiente para pagar el alquiler, las facturas y todo lo demás. Mi esposa había empezado a trabajar en una fábrica y era ella quien comenzaba a mantener a la familia. Yo me sentía aún peor. Sé que no tiene sentido, si eres una pareja, se trabaja juntos, se comparte y todo lo demás, pero mi cultura era diferente. Además, sentía una inmensa presión por parte de ella y de mis propios padres de dejar mi actual trabajo, sobre todo de parte de sus padres, quienes constantemente decían: Corrado, por favor, vuelve a un trabajo serio y estable, uno que te ofrezca un futuro más seguro. Por eso, cuando conozco a alguien que está en el mundo de las ventas y está enfrentando muchas dificultades y no está ganando lo suficiente, sé que está sufriendo, no tanto por el dinero que no llega, porque él se conforma. El problema es manejar la presión que viene de los suegros, los cuñados, los hermanos, las cuñadas y así sucesivamente, que critican sin saber. ¿De acuerdo? Además, soy una persona dentro de la comunidad con muchas responsabilidades. No soy uno de los responsables, así que nunca me nombran oficialmente como uno de los responsables. Hay dos clases de responsables, los ancianos y los siervos ministeriales, pero dejémoslo, no tengo ganas de profundizar. De todos modos, me llaman para gestionar ciertos roles porque me ven como una persona seria, una persona confiable, hacía las cosas, como les decía, pero la presión aumenta. Pasé 5 años con insomnio, desde 2009 hasta 2015 seguí con el insomnio. No dormía por las noches porque la presión del dinero era terrible. Para que se entienda la presión del dinero, no tenía ni para pagarme un café en el bar. No siempre tenía dinero para llevar el coche al taller, así que muchas veces lo arreglaba yo mismo. Era algo pesado. Entonces llegamos al 2014. Empiezo a tener más éxito en las ventas, así que comienzo a progresar y a apasionarme por la venta y sobre todo empiezo a estudiar la venta, es decir, pido ayuda. Llego al punto en el que digo o aprendo a vender o tengo que dejarlo y como el trabajo me gustaba, yo no quería rendirme. Empecé a estudiar libros, cursos en internet y cosas por el estilo y ahí surgió el primer elemento que me llevó a distanciarme de los testigos, aunque en ese momento aún no era consciente de que ese era el primer elemento. Estudiando tanto sobre ventas, empecé a ver el esquema como en Matrix. En Matrix, al principio Neo no está convencido de ser el elegido, no está convencido de estar en un mundo falso, pero al final empieza a ver el código de las cosas, de los agentes, de las paredes y de todo lo demás. Así fue como empecé a leer el código de ventas de la Organización de los Testigos de Jehová. El código de ventas significaba que en las publicaciones había empezado a descomponer los artículos y a darme cuenta de que existía un sistema de propaganda. Estaban escritos para aterrorizar a las personas y llevarlas a tomar una decisión, pero aún era inocente, es decir, veía las cosas de manera positiva diciendo, bueno, mira qué avanzados somos los testigos, decía. Usamos un sistema de ventas. Interesante, decía, no le ponía malicia. Hasta que llegamos a 2015, a principios de 2015, y la presión sin embargo es alta porque todavía no estoy ganando lo suficiente, me he apasionado por las ventas y estoy muy estresado por el hecho de que dentro de la comunidad encuentro personas que me ponen trabas, es decir, me hacen pensar que debería predicar más y que no predico lo suficiente. Hay tensiones en casa porque no hay suficiente dinero. Siempre cumplía mis roles de responsabilidad dando lo máximo, porque yo soy una persona así. Cuando hago algo es porque estoy convencido de hacerlo. Si no estoy convencido, no puedo hacerlo.
no puedo, no logro fingir, no tengo máscaras. O sea, no puedo, no soy capaz de decirle a una persona, qué bien te ves, si me cae mal, no puedo hacerlo. ¿Y qué noto? Noto una incoherencia que siempre había notado, pero llega a un punto de saturación, una incoherencia entre quien manda y quien manda, entre lo que dice y lo que hace. Es decir, quienes mandaban dentro de la comunidad, y no hablo de los altos mandos, hablo de mi comunidad, de la zona de Bassano del Grappa, los ancianos de entonces, es decir, las personas que gestionaban la comunidad, personas que en la vida cotidiana no son nadie, no tienen un rol laboral porque nunca lograron hacer carrera profesional, frustrados por no tener una carrera fuera, ¿qué hacen? Mandaban sobre los más débiles haciendo valer su papel. ¿Cómo que haciendo valer? Desde el podio, en vez de simplemente dar órdenes y consejos por costumbre, pero siendo ellos los primeros en no cumplirlos. En un cierto momento, ¿qué hago? Cansado de su incoherencia y siendo yo el que estaba trabajando como un burro, llegué al punto de enviar un correo una noche, cansado y cabreado, a todos los mayores diciendo, chicos, ustedes dicen que hay que comportarse bien, que hay que ser honestos, que hay que ser hospitalarios con los demás, que hay que enseñar a predicar, pero primero, el trabajo en negro, ustedes son los primeros en hacerlo. Porque mientras el sexo está condenado, el trabajo en negro, el 80% de los que se comen el helado trabajan en negro. Y se justifican al hacerlo porque dicen, bueno, yo tengo que predicar, que es lo más importante, así que tengo que agradar a Jehová en vez de a los hombres. Segunda cosa, dicen que hay que ser hospitalarios con las personas que están en dificultad. Yo estoy en una dificultad extrema y soy hospitalario porque cada semana invito a personas a casa, personas que tal vez están solas o lo que sea, pero yo a su casa nunca he ido. Luego me dicen que tengo que predicar, así que siempre estoy presente en las comitivas para poder... Las comitivas son las reuniones organizativas para poder predicar, para poder lograr predicar. Y yo a ustedes nunca los veo allí. Moraleja de la historia. Después de unos días me quitan de todos los roles de responsabilidad y me excluyen de todo, es decir, me sacan de las actividades que realizaba porque existe esta estrategia entre los testigos. Te lo quito para que sientas la falta y vengas a pedirme disculpas. ¿Y yo qué hago en cambio? En 2015 estoy estudiando ventas y digo, ya que es así, tengo tiempo libre para dedicarme a la venta. Me lanzo de lleno. Es más, ¿qué hago? Le pido a los mejores vendedores que me dejen acompañarlos, es decir, que me permitan ir con ellos a vender para ver cómo lo hacían. Así que primero se lo pido a los grupos, a las personas más cercanas que conocía, y una vez que aprendí de todos, ¿qué hago? Busco a la número 1 de la empresa en toda Italia, entre 65.000 vendedores, una chica bate el récord de facturación, una mujer que aún no ha cumplido los 40 años. Me acerco a ella y le digo, por favor, ¿me puedes ayudar? Tengo ganas de aprender, tú eres la número 1. Ella, siempre tan disponible y generosa como ha sido, me dice que sí, con gusto, y empieza a mostrarme en qué me estaba equivocando. Y así, con ella se establece una amistad y luego una relación cada vez más cercana. Así que empiezo a vincularme. Si por un lado tenía a alguien que me decía que debía buscarme un trabajo serio, que debía escuchar a los mayores que me estaban regañando porque era demasiado presuntuoso y cosas por el estilo, por otro lado encuentro a una persona que en cambio me da satisfacción y me dice, mira, tienes una excelente actitud. Si todos fueran como tú, todos seríamos buenos vendedores, pero de verdad eres muy bueno, tienes un gran potencial. Así que nota aspectos que yo siempre había estado inclinado a no ver y sobre todo no creía que fuera posible para mí algún día llegar a enseñar a otros, es decir, el trabajo que estoy haciendo ahora. Jamás habría pensado que lograría hacerlo. Jamás habría pensado que sería un experto en etiquette, que enseñaría, que vendería formación, que viajaría por el mundo, que vendería en el extranjero. Jamás habría pensado en hacerlo, porque simplemente había sido bloqueado por esta comunidad asquerosa. Me acerco a esta persona, me enamoro de esta persona. Pero ese no es el punto que me llevó a salir, porque me sentía culpable y decía que debía dejar de lado a esta persona. Sin embargo, encontraba un sentimiento y un vínculo que nunca antes había experimentado. Hasta que llegamos a agosto de 2015, estoy en un congreso, los testigos de Jehová organizan cada año 3 congresos, reúnen a las personas. ¿Por qué? Porque durante el año la gente empieza a tener dudas, en el congreso hay motivación, la gente se recarga. Además, cuando hay dudas, una persona que está dentro de la comunidad no es capaz de salir por sí sola. ¿Por qué?
Porque mira a los demás y dice, no querría ser el único tonto, ¿no? ¿Y si los tontos fueran todos estos de aquí? Prueba social, Robert Cialdini. En este punto, ¿qué sucede? Estoy en el Congreso, estoy enfadado con los ancianos de mi congregación, mi comunidad. Tengo en mente a otra persona, estoy encontrando satisfacción en el trabajo. No aprecio lo que enseñan los testigos. Así que estoy allí porque tengo que hacer acto de presencia, porque si no hubiera ido, si me hubiera distanciado, habría sufrido el ostracismo. Quería evitar el ostracismo, porque eso significaba perder a varios de mis vendedores, ya que eran testigos de Jehová, significaba cortar relaciones con amigos, en fin. Luego ellos te hacen una propaganda muy fuerte en la que te dicen, mira que si sales de los testigos acabarás mal, porque nosotros estamos bendecidos por Dios. Fuera encontrarás a Satanás. Y entonces tú eres constantemente bombardeado con experiencias falsas, testimonios falsos, o sea, inventados que se publican en las revistas donde dicen, fulano o mengano salió de los testigos, contrajo el SIDA, fue violado, perdió dinero, lo perdió todo y luego decidió volver. Así que afuera solo hay criminalidad, guerra, la gente está llena de vicios, la gente roba, la gente se emborracha, se droga, son ilegales, son bestias, en fin. ¿Existe el terror de salir y decir, ¿y si salgo y luego lo pierdo todo? Sin embargo, estoy en este congreso, durante la sesión de la tarde, se me acerca un amigo en los pasillos mientras el programa sigue y me dice, Corrado, él sabía de este periodo difícil que estaba pasando, y me dice, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Y le digo, mira, va, en fin. Escucha, he hecho un descubrimiento, me dice. Aquí llegamos al elemento asqueroso. ¿Qué cosa? En Australia hay un enorme escándalo de pedofilia entre los testigos de Jehová. ¿Perdón? Sí, hay un gran escándalo y le digo, entra en juego la autodefensa inyectada en 25 años de antivirus. Le digo, está bien, pero también hay que ver, en fin. Luego le digo, seguramente expulsarán de la comunidad a las personas que han cometido estas cosas. Me dice, mira que es más grave de lo que parece. Ahora hay dos cosas que a mí me molestan. O sea, tú puedes hacer de todo conmigo, siempre de todo, yo te tolero todo, pero hay dos cosas que yo nunca le toleraré a nadie. Y son, uno, la violencia contra las personas débiles. Por lo tanto, el abuso de menores, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas que no pueden defenderse, es decir, contra los ancianos. Para mí, el abusón de turno debe ser eliminado. No existe. Dos, que me tomen el pelo. O sea, cuando me haces creer una cosa y en realidad es otra, me molesta que me tomen el pelo. Así que hay dos cosas que no debes hacer conmigo. Son mis dos valores fundamentales. Dos, sobre estos no tengo tolerancia. Tolerancia cero. Sin embargo, vuelvo a casa con mi esposa y busco en internet, tomo el iPad, busco en internet y digo, veamos un momento, pedofilia, testigos de Jehová. Y empiezan a aparecer artículos de periódicos en inglés donde justamente se verifica, es decir, se certifica el hecho de que en Australia hubo en 60 años, o en 40 años, o en 60 años, más de 1000 casos de abusos denunciados a la comunidad de los testigos, es decir, por miembros que denuncian a los ancianos de las distintas comunidades, pero que fueron silenciados. Estas investigaciones fueron llevadas a cabo por la Comisión Real Australiana. Australia forma parte de la Commonwealth, es decir, de las colonias inglesas. ¿Y por qué surge este tipo de escándalo en Australia? Porque en Estados Unidos, un año antes, en 2014, Candace Conti crea un precedente. Este es un nombre que puedes buscar en internet. Candace Conti es una joven testigo de Jehová que fue abusada por su padrastro cuando era menor de edad, cuando era pequeña, claramente, ¿no? Ella denunció, intentó hablar con la comunidad sobre el hecho de que su padrastro la abusaba. Pero hay una regla entre los testigos que prevé sí apartar a los pedófilos, pero solo se toma en consideración el análisis, la investigación, si hay dos testigos presenciales del hecho. Candace Conti solo tenía a su padrastro que la abusaba, no tenía dos testigos presenciales. Así que fue abusada durante toda su vida, hasta que ya mayor de edad denunció a su padrastro, quien terminó en prisión, y denunció a la organización de los testigos de Jehová, la Watchtower,
porque le habían impedido recibir ayuda. Porque se requerían 2 testigos. Incluso hoy, si le preguntas a los testigos de Jehová, ¿pero ustedes cómo ven la pedofilia? Ellos te dirán, Dios odia la pedofilia, nosotros odiamos la pedofilia. Sí, pero ¿cuándo denuncias a un pedófilo? Bueno, cuando sé que es un pedófilo. ¿Y cuándo sabes que es un pedófilo? Si tengo 2 testigos presenciales. Entonces, ¿cuántos de los miles de casos, como los que hay en Australia, por ejemplo, no han sido denunciados porque no había 2 testigos? Y aquí es donde empieza a abrirse la caja de Pandora. Entonces, Candace Conti gana la demanda contra la Watchtower y recibe una indemnización. En el derecho del Commonwealth, es decir, el derecho inglés, el derecho estadounidense, o sea, el common law, no es derecho civil como el nuestro, ¿verdad? En nuestro sistema existe el artículo de la ley y la jurisprudencia, es decir, según el tribunal, hay una preferencia por interpretar ese artículo de la ley de una manera u otra. En cambio, ¿qué sucede en el common law? Si a Candace Conti le otorgan una indemnización de $10 millones, digo una cifra al azar porque no lo recuerdo, pero sin duda la indemnización fue millonaria, entonces todas las víctimas posteriores de abusos contra la Watchtower recibirán al menos ese tipo de indemnización. Y en este punto, al descubrir los números que estaban relacionados con los abusos dentro de la comunidad de los testigos de Jehová, ocultados, en el Commonwealth se empieza a querer investigar aún más la situación. Salen a la luz miles y miles de casos de abusos a menores no denunciados a las autoridades. ¿Por qué? Porque los testigos dicen, no querrás denunciar a un hermano de la comunidad, ¿qué reproche traerías entonces a la comunidad? Entonces, silencio. Pero esa persona, querido mío, querido anciano, a la que juzgaste diciendo que era mejor que se trasladara de una congregación a otra, pero que no denunciaste a las autoridades, es un monstruo en libertad para otros niños. Pero ¿qué sucede? Los niños que no son testigos no tienen tanta suerte, ¿verdad? No son elegidos, no están en el camino correcto, no están en la verdad, es problema de ellos. Tanto es así que esa tarde, cuando leí esto y descubrí esta porquería, tomé a mi esposa y le dije, mira, cabe destacar que ella no sabía inglés, tenía que basarse en lo que yo le mostraba. Ella me dijo, sí, está bien, pero no son tus hijos, Corrado, déjalo estar. ¿Por qué? Porque ella era consciente de lo que pasaría si yo empezaba a hablar. Y de hecho, en ese momento, su respuesta me hizo entender que tenía un problema. Le dije, ¿pero no te das cuenta de lo que me has dicho? O sea, que no son nuestros hijos. ¿Te das cuenta de que nosotros llevamos adelante el nombre? Es decir, salimos a predicar, proclamamos en nombre de estas personas, de este grupo, cuando en realidad somos cómplices de esta porquería. No quiso saber nada. Es más, me denunció a los ancianos de la congregación diciendo, Corrado anda diciendo estas cosas. Intenté difundir esta noticia, pero como la mayoría no leía inglés, me decían, hay que ver si es verdad lo que me dices. Primera cosa. Segunda cosa, poner en duda toda una vida, es decir, 25 años como yo, o quienes llevan 30, 40 o 50 años dentro, y decir, si fuera como dices tú, tendría que dejarlo todo. Fue demasiado duro para la mayoría y por eso rechazaron considerar el asunto. Me encontré con un muro de goma. Empezaron a intimidarme, a decirme que parara o acabaría mal. En un cierto momento fui sometido a una serie de procesos en los que me intimidaban, me ordenaban que parara y yo elegí salir de eso. Dije, no estoy de acuerdo y no quiero ser cómplice del abuso a menores. Estoy en contra de estas cosas. Mis valores ya no son los vuestros, porque yo no necesito que alguien me muestre en la Biblia que la pedofilia está mal. Por naturaleza sé que está mal y que es repugnante, como matar a una persona, hacerle daño a alguien. No necesito que exista una ley que me diga que está prohibido matar, porque si no, iría a la cárcel. Yo no mato porque está mal quitarle la vida a la otra persona. Esto lo sé por naturaleza. ¿Es posible que esta atrocidad no sea evidente también para ustedes? No hay nada que hacer. Así que en consecuencia salí de los testigos porque sinceramente preferí perderlo absolutamente todo antes que ser cómplice de una atrocidad de este tipo, una verdadera barbaridad. Así es como salí y por qué salí. Intentaron presionarme para que regresara. De una manera muy sutil.
Durante un tiempo fui seguido. Mi ex esposa me decía, mira que si vuelves volvemos a estar juntos, volverás a ver a tus nietecitos, porque tenía nietos por parte de ella que no podía ver. No los he vuelto a ver desde entonces, no los he vuelto a ver. Pero la coherencia personal para mí es lo principal. Ser realmente lo que decimos ser es lo principal. Y jamás, nunca jamás apoyaré una porquería de este tipo. Nunca jamás condonaré las injusticias. Nunca jamás condonaré la violencia. Jamás. Perderlo todo fue difícil, fue duro porque perdí una familia. Me encontré con esa puerta cerrada al día siguiente. Una persona que durante 6 años y medio compartió la vida conmigo, de repente se volvió una extraña, así que ya no me respondía al teléfono, ni a los mensajes, nada. Perder oportunidades de trabajo porque tenía muchos vendedores que eran testigos de Jehová, la mayoría, y al día siguiente del exilio desaparecieron. Encontrarme completamente solo afuera en el vasto mundo fue realmente difícil. He tenido pensamientos negativos varias veces, muchas veces, porque decía, yo no puedo lograrlo. Si no hubiera sido, ante todo por mis padres, que me acogieron en casa porque no tenía nada, no tenía dinero, no tenía... Si no hubiera sido por esa persona de la que me enamoré y con la que estuve varios años después, si no hubiera sido por un grupo de amigos que fueron verdaderos amigos, hoy yo no estaría aquí. Así que les doy las gracias a estas personas porque les debo la vida. Está claro que al salir de esa comunidad también me encontré sin ninguna creencia. Me preguntaba, ¿entonces todo lo que me han contado hasta ahora es solo un cuento de hadas? O sea que la Biblia no es lo que dice ser. Y así de repente perdí la dirección. Entonces, ¿Dios existe o no existe? Empecé a preguntarme. ¿Por qué estamos aquí? Es decir, volvían a hacerme preguntas que para mí ya estaban respondidas, sobre las cuales ya había tomado decisiones de vida. Había elegido no estudiar, había elegido ciertos trabajos, había rechazado oportunidades con chicas, había tomado decisiones drásticas para mi vida. Siempre había parecido un tonto a los ojos de los amigos de la escuela o de los compañeros, de los colegas de trabajo, porque siempre había parecido raro, aislado. Pero me aislaba porque elegía hacerlo. He perdido oportunidades en la vida que no volverán jamás. Perdí una adolescencia llena de sentimientos de culpa porque las hormonas me empujaban a hacer y a buscar placer. Y todo esto no podrá volver atrás. Y entonces, desde entonces, me prometí una cosa. Siempre haré todo lo posible por ayudar a los que están en dificultad. Siempre haré todo lo posible por ayudar a los que son débiles. Siempre haré todo lo posible por sacar a la luz la verdad. Es decir, para mí siempre ha sido importante tomar decisiones por coherencia. Yo estaba allí porque creía que estaba en la dirección que me podía permitir conocer a Dios, profundizar en la verdad y todo lo demás. Perderlo todo para mí no fue algo que dijera, está bien, no existe Dios, dejémoslo así. No, dije, yo quiero entender si existe o no. Quiero entender si hay o no coherencia en la Biblia. Quiero profundizar. Y desde entonces puse en marcha un plan de investigación y estudio sin precedentes en el que realmente investigué. He estudiado documentos inencontrables, he estudiado e investigado como pocos para llegar a encontrar respuestas objetivas. Ya no tengo ningún vínculo con ningún tipo de religión y nunca querré tenerlo, porque la religión no es indispensable para vivir, es solo una forma de manipular a las personas, de hacer que obedezcan y recaudar dinero, hacer dinero. Por eso, este primer video de esta serie me permite explicar desde dónde partí, es decir, mi punto cero. Publicaré otros videos en los que explicaré cuáles han sido las investigaciones que he realizado y cuáles son los resultados y observaciones a los que he llegado. Así que, si estás interesado o interesada en saber más, sigue siguiéndome. Haz una cosa. Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión sobre este video, sobre cómo, qué piensas de mi historia y qué temas te gustaría conocer. Y yo veré si hay bases para crear contenidos como respuesta para responder a estas preguntas. Así que si quieres estar al tanto de los videos que publicaré sobre estos temas, no tienes más que suscribirte a mi canal y seguir siguiéndome.